Bien, continuando con el curso, vamos a ver de qué se tratan los rellenos en Corel, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí tenemos un caso donde hay varias zonas, varios objetos que están rellenados, ¿no? Si yo los separo, ¿verdad? Tendría aquí, por ejemplo, varios objetos con relleno, ¿no? Que en conjunto, o sea, unidos todos, ya dan otra impresión, ¿no? Para poder rellenar un objeto, yo selecciono el objeto y voy a presionar la tecla F11, ¿no? Al presionar la tecla F11 me va a salir la opción para editar relleno degradado, automáticamente sale, ¿no? Si yo presiono la tecla F12 me va a salir para poder manipular, por ejemplo, los contornos, ¿no? La pluma de contorno. Entonces, como en nuestro caso vamos a hacer varios tipos de relleno, la opción para rellenar también se encuentra en la barra de herramientas, en el control, todos los controles de herramientas que están aquí, en la herramienta relleno interactivo, ¿no? Presionamos la G o nos ubicamos en esta zona, ¿verdad? Aquí mira, tenemos el relleno interactivo y el relleno de malla, que son dos opciones para rellenar. También hay que tener en cuenta esta herramienta que está de arriba, que se llama herramienta cuentagotas, ¿no? Muy importante cuando queremos también capturar colores. Bien, si yo hago clic en la herramienta relleno, en la parte superior vamos a ver las opciones que nos ofrece la herramienta relleno. Y si queremos trabajar de forma más particular y con más detalle, activamos la ventana editar relleno, que es esta de aquí, que sale también con la tecla que habíamos dicho, la tecla F11, ¿no? ¿Verdad? Es la misma ventana, ¿no? De un acceso más rápido. Bien, por ejemplo, mira, yo tengo este fondo. Si yo activo la ventana, ¿no? Entonces me aparecerán aquí los diversos tipos de relleno, ¿no? Primero, el que dice sin relleno, ¿no? No da ningún tipo de relleno. Segundo, relleno uniforme, que permite dar un relleno con un color determinado, ¿no? Yo podría variar aquí los colores, buscar en las paletas de colores los colores que en este caso quisiera pintar, ¿no? El otro tipo es el relleno degradado con el que venía y que yo puedo manipular. Por ejemplo, yo tengo acá dos colores, ¿no? Miren, los extremos. Normalmente vienen así en los extremos dos colores, que es para el juego de dos colores. Pero si yo, por ejemplo, quiero manipular este color, selecciono, hago clic y elijo, por ejemplo, el color que en este caso yo deseo combinar con el otro color, ¿no? Correcto, clic afuera y ahí se colorearía, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, otros colores intermedios, simplemente hago doble clic, me aparece otro control y yo, por ejemplo, podría variar ya ese control, ¿no? Doble clic y, por ejemplo, podría elegir otro color, ¿verdad? Por ejemplo, doble clic y acá, por ejemplo, podría elegir también otro color. Y así podríamos seguir utilizando diversas gamas de colores, ¿no? Dependiendo de lo que queremos. Si no queremos esto, simplemente le decimos doble clic y vamos eliminando, ¿ya?, los colores que en este caso aparecen de forma intermedia. También yo puedo variar, ¿no? Si tengo por ejemplo un degradado, un relleno degradado, puedo variar de forma lineal, que es esta, de forma radial, entonces la distribución del color va a cambiar, ¿no? De forma cónica, que es esta de aquí, y de forma rectangular, que es esta variación, ¿no? Estos tipos de transición de mezcla de colores me permiten la distribución del color, ¿no? ¿Ya? Aquí también, por ejemplo, hay tres opciones más, ¿no? Que es en este caso relleno degradado predeterminado, el relleno degradado reflejar y repetir, reflejar, y el otro es repetir. Normalmente está aquí en esta zona, que es relleno degradado predeterminado. Entonces, variando los valores podría yo colocar. Esta herramienta también es muy importante, ¿ya? Que permite en este caso que yo pueda, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá un color determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendría ese colorcito, ¿no? ¿Ya? Y esta parte de acá, uniforme, fíjate cómo
lo degrada un poquito más, ¿no? No se nota tanto el color, ¿no? La coloración, ¿lo ves? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Mira, aquí vamos a colocar el blanco. Mira cómo con este se ve y con este toma otra especie de coloración, ¿no? También ese color que está aquí yo la puedo mover, ¿no? Puedo mover, por ejemplo, mira, con el mouse la puedo mover, ¿no? Y aquí van a variar las transformaciones, ¿no? Dependiendo del lugar, del ángulo, de la posición donde en este caso esté el valor, ¿no? Si yo acepto, tendría esta gama de color y automáticamente me saldría esta parte también que yo podría variar. Mira, puedo extender más el color, contraer más el color, cambiar los valores, ¿no? En este caso ya podría ir jugando con esa gama de colores, ¿no? En este caso es radial, ¿no? ¿Ok? Así. Si yo nuevamente regreso, ¿ya? Entonces voy a eliminar esta parte, ¿verdad? Y por ejemplo podría mover, ¿no? Si lo pongo lineal, podría mover y automáticamente cambiaría. Acá este es lineal, ¿ya? Y variaría, por ejemplo, la distribución dependiendo de lo que estoy buscando en la coloración del diseño, ¿no? ¿Ya? Entonces va a depender, ¿no? De la misma forma podría colorear también esta. ¿Mm? También podría colorear, por ejemplo, acá tengo dos tipos de colores, fíjate, aquí, no acepto, me voy a dejar así. Acá también, por ejemplo, entonces tiene esta coloración que tenía anteriormente, que estaba ahí. Y este de acá, por ejemplo, ¿ya? Tiene esta coloración y esta gama de colores y la distribución de varios colores, ¿no? Desde más oscuro hasta más claro, variándolo para obtener, en este caso, esta forma, ¿no? Si selecciono todo, presiono CY, ¿ya? Entonces tendría, en este caso, ¿ya? Aquí varios objetos con sus determinados rellenos. Bien, acá tengo otro modelo, por ejemplo, ya que yo podría variar, ¿no? Este, por ejemplo, es un contorno. Entonces, si es un contorno con F12, ¿no? Podría variar, por ejemplo, ¿no? El valor que en este caso tiene y darle, por ejemplo, otro color determinado, ¿no? Ahí aparecería, ¿no? Ya, si no, clic derecho también aquí y en este caso se cambiaría el contorno. Fíjate que este es el contorno, ¿no? Si quisiera el fondo, entonces ahí es donde utilizaría el relleno que en este caso yo tengo y por ejemplo variaría la coloración, ¿no? Entonces yo voy a cambiar por ejemplo el color, ¿no? Ahí está. Y esta de acá voy a seleccionar bien y aquí voy a decir por ejemplo con este cuentagotas, aquí mira, fíjate, yo tengo aquí y con este cuentagotas voy a elegir este color de fondo para que me lleve a los colores oscuros como este color de acá del extremo y luego lo voy a bajar un poquito. Aceptamos, ¿ya? Y le voy a decir que la distribución va a ser en este caso un relleno de degradado elíptico, ¿no? Aceptamos, y entonces hemos dado un color aquí al fondo, ¿no? De la misma forma aquí, por ejemplo, ¿no? En este caso activo, ¿verdad? Clic, voy a variarle la combinación de color. Entonces me voy y elijo, por ejemplo, la gama de amarillos o etcétera, por acá, ¿no? O si quiero más específico, ¿ya? Aquí voy moviendo, ¿no? Voy cambiando los valores, ¿ya? Etcétera, ¿verdad? Ok, o si no, si deseo, clic fuera, aquí. Si deseo, por ejemplo, voy a clic aquí, elijo y elijo el cuentagotas, ¿no? Entonces elijo el amarillo, por ejemplo, para que me lleve la gama de colores del amarillo y, por ejemplo, puedo ir variando para que no sea demasiado amarillo, ¿no? Muy bien, aceptamos, ahí está, ya ves. Lo movemos, podemos variarlo con el puntero del mouse, ¿ya? El selector, y luego aceptamos, ya tendríamos ahí ya el color que en este caso deseamos, ¿no? Voy a aplicarle uno más. Bueno, aquí hay dos formas, pero por ejemplo ya tengo este color. ¿Qué pasaría si yo deseo que este tenga el mismo color que este? Entonces mira, selecciono y de acá abajo lo arrastro y lo suelto aquí. Lo arrastro y lo suelto, ¿ves? Si yo quisiera que este tenga el mismo color de aquí abajo, entonces arrastro y lo suelto, ¿ya?
Ten presente que, fíjate, cuando tú arrastras y te posicionas, ahí te va a decir qué es lo que tú quieres colorear, si es el contorno o es el fondo. Fíjate el puntero del mouse, cómo aparece con un marco hueco o con un marco o con un rectángulo, ¿no? Completamente lleno, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta que puedes cambiar automáticamente, ¿ya? Ese color, ¿no? ¿Ok? Entonces teniendo uno, podría utilizar esa técnica para pintar y colorear el relleno rápidamente, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo también otro caso, ¿no? ¿Ya? Esto lo vamos a ver todavía después, pero simplemente para que veas cómo, por ejemplo, tenemos aquí una distribución, ¿no? Aquí tenemos una distribución de colores, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Aceptamos, ahí aparecerá, ¿no? Igual en el otro, ¿no? ¿Qué pasaría si yo este de acá quiero aplicarlo acá? Entonces, si yo me coloco por aquí en ese color que están agrupados, ¿no? Voy a desagrupar este de acá. Quisiera que este también tenga ese color, ¿no? A ver, voy a desagruparlo. Ahí está, mira. ¿No? Mira, tomo acá, arrastro y lo llevo. ¿No ves? Tienen la misma coloración, ¿no? Si yo quiero mover después para que no tenga lo mismo, simplemente accedo y empiezo a variar, por ejemplo, la zona, o en este caso empiezo a mover, ¿ya? Y le doy una variación diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces acepto y ya tendría, por ejemplo, una variación diferente a lo que ya en este caso he copiado, ¿no? ¿Ya? Entonces va a depender mucho de lo que yo quiera aplicar, ¿no? Al momento de colocar la distribución de colores. Si yo me coloco acá y presiono la herramienta relleno interactivo, entonces yo también podría, ¿no? Con estos nodos ir cambiándole de forma gráfica, ¿no? E ir moviendo, por ejemplo, ¿ya? Los nodos que ya había creado anteriormente, ¿no? Entonces, de esa forma conseguiré para dónde quiero más color, para dónde quiero menos color, ¿no? Si no deseo, simplemente le hago doble clic, ¿ya? Y ya está eliminado esa parte, ¿no? También en esta misma línea, aprovechando, ¿ya? Yo también podría hacer en esta misma línea doble clic, ¿no? Y automáticamente, ¿ya? Elijo, por ejemplo, otra gama de colores, ¿no? Entonces hay varias formas de hacer lo mismo, ¿no? Ahí tendría en este segundo caso, ¿no? Muy bien, ya, entonces ese es el otro caso, ¿no? Bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, igual, ¿no? Misma teoría, ¿verdad? Aquí tendríamos varias formas, fíjate, donde se han aplicado, ¿no? Diversos colores. Ya veremos nosotros, por ejemplo, los casos en que podemos aplicar, por ejemplo, mira, este fondo, ¿ya? Tiene esta dinámica, ¿no? Distribución de color, y esta tiene otra, uniendo las dos, ¿no? Ya en este caso tenemos esa apariencia, ¿no? Y tenemos la apariencia de ese color, ¿no? Bien, también tenemos acá, por ejemplo, una distribución diferente. Pero aquí, fíjate acá abajo, si yo observo, abajo dice malla, ya no dice un color, como por ejemplo aquí, que dice degradado. Si yo me coloco acá, dice malla, ¿no? Aquí también dice malla, ¿ya? Y aquí vamos a ver qué dice, degradado, ¿no? Acá qué dice, malla, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es la malla? La malla también nos da una distribución de color. Yo, por ejemplo, puedo colocar una forma, una figura como la que tenemos, ¿no? Y simplemente elijo la herramienta malla, ¿no? Entonces, mira, van a aparecer algunos nodos, ¿no? Y en estos nodos, yo, por ejemplo, lo que podría realizar es, en este caso, una distribución de color diferente, ¿no? Diferente a la que ya hemos aplicado, ¿no? Ya, por ejemplo, yo selecciono, uy, ya hay que tener sí mucho cuidado acá porque se generan algunos nodos internos, ¿no? Entonces vamos a colocar la malla, ¿no? Ahí está. Y acá, por ejemplo, fíjate, voy a elegir un color, ¿no? Ahí está. Me coloco en este nodo, ¿ya? Y elijo, por ejemplo, otro color, ¿no? Si yo quiero jugar con estos dos colores, simplemente, ¿ya? Voy cambiándole la distribución, ¿no? Por ejemplo. Ahora, este también tiene, por ejemplo, si yo me coloco en un nodo,
con esta herramienta muestra de color, yo podría succionar un color de otra forma que yo tenga, ¿no? ¿Ves? Y así voy llenando. Luego quitar el contorno, clic derecho, ¿ya? Y en este caso tendríamos ya esa distribución, ¿no? Esa es la malla, por eso aquí abajo aparece como malla, ¿no? Si yo por ejemplo me coloco aquí, ¿ya? Y le aplico la malla, fíjate, ¿no? Aplico la malla, ya no es, este tenía un degradado, ¿verdad? Pero ahora lo convierto en una malla, entonces yo voy a distribuir de forma individual los nodos como mejor me parezca, ¿no? Obteniendo por ejemplo otros resultados diferentes al degradado, ¿no? ¿Ya? Clic. Ahí está, entonces mira, este tendría otra distribución de color, ¿no? Diferente a la anterior, y aquí diría malla, ¿verdad? Entonces también podemos jugar con esa distribución degradada o distribución de malla. Si yo por ejemplo esta de aquí también tiene una malla, una distribución de malla, ¿no? O si yo hago clic, ¿no? En la malla, fíjate la distribución que en este caso ya aparece por acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces si yo por ejemplo le doy por ejemplo otro color, ya ves, va a variar, ¿no? Si lo doy completamente negro, completamente azul, ¿ya? O por ejemplo puedo elegir un color un poco más cercano, ¿no? Ahí está, voy a ir variando, ¿no? ¿Ya? Entonces para eso sirve la malla, ¿no? Se generan varios nodos y yo voy distribuyendo con esos nodos el color como mejor me parezca, ¿no? Ahí está, clic fuera, ¿ya? No, ya tomo acá, ok, ya está, ya ves, tendríamos otra distribución. Aquí tenemos por ejemplo otra distribución de colores, ¿ya? Esta de acá la vamos a ver un poco tema, ¿ya? Pero lo voy a adelantar en el sentido de que yo puedo tener varias figuras superpuestas unas con otras, ¿no? Entonces si yo tengo una figura superpuesta una con otra, me voy a esta herramienta que dice herramienta transparencia, y aquí la transparencia también tiene varios objetos, varias formas, ¿ya? Entonces si yo le digo por ejemplo, mira, coloca una transparencia uniforme, y acá yo puedo variar para que se combine, ¿ya? ¿ya? Ambas formas, ¿no? Pero este tiene un efecto de transparencia, ¿no? Acá, con la transparencia, ¿no? La transparencia, que en este caso puede ser mayor o menor, ¿no? ¿Ya? Así es como una luna, ¿no? Que se ve lo detrás, ¿no? Esa es la transparencia. Se me movió. ¿Ya? Esa es la transparencia. Lo vamos a ver, clic fuera, con la herramienta selección, ¿ya? Pero por ejemplo podría ser combinaciones de diversos colores. Podría ser varias formas, pero por ejemplo si yo quisiera una superpuesta con otra, le puedo aplicar una transparencia y le digo, mira, uniforme, ¿ya? Ahí lo está, ya ves, ya se está combinando con la de atrás, ¿no? Y le digo, por ejemplo, añadir, sustraer, ¿ves? Diferencia, multiplicar, ¿no? Ahí está, ¿ves? Clic fuera, conseguido que al momento de combinarse una con otra, den otra apariencia de color, ¿no? Pero la transparencia hace que se vea lo que está detrás, ¿no? Es otra técnica para poder, en este caso, a veces superponer un color sobre otro color, ¿no? Entonces, de eso se trata este tema, ¿no? Podemos aplicar infinidad de opciones para poder obtener mejores resultados al momento de realizar fondos diversos, ¿no? Podemos hacer partes diferentes dependiendo del caso, obviamente, ¿no? O podemos en este caso colocar las formas que mejor nos convengan, ¿no? Y una cosa más que se me estaba escapando, no solamente hay esas herramientas, ¿no? Sino también la herramienta, en este caso relleno interactivo, esta herramienta relleno interactivo con la cual hemos colocado un color determinado, ¿no? Permite que yo, por ejemplo, pueda colocar diversos fondos, ¿no? Ya hemos visto relleno degradado, uniforme, pero también hay rellenos de mezcla, que en este caso aparece aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, hay varios modelitos que podrías hacer, pero estos tienden a ser muy pesados, ¿no? Pero también se puede utilizar
como fondo. Hay casos especiales en los que nosotros podemos aplicar, ¿no? Siempre le saldrá un selector y ese selector, ¿no?, igualito tú lo puedes mover, ¿no? Puedes variar, moverla, por ejemplo, y darle otro resultado, pues, ¿no? Ya va a depender de lo que quieras conseguir, ¿no? ¿Ya? Así como tenemos ese tipo, también, por ejemplo, podemos, en este caso, podemos, por ejemplo, elegir el relleno de patrón de mapa de bits, ¿no? Igual, la misma dinámica, ¿no? Hay varios modelos, ¿no?, que se pueden elegir, ¿verdad? Hay varios modelos que se pueden elegir. Aceptas y en este caso tendrías ese modelo en la computadora, ¿no? Muchos de estos modelos a veces están en web, ¿ya? A veces no se aplican, ¿no? ¿Ya? Pero por ejemplo, si yo quisiera aplicar uno, simplemente hago clic, selecciono el modelito y acá dice aplicar. Ya está, ¿ya ves? Pero sí hay que tener en cuenta que tienes que tener buena computadora, ¿no? Normalmente, claro, las computadoras de diseño son computadoras fuertes, ¿no? Es decir, una computadora que no te va a soportar esto, cuando vayas a colocar esto se te va a parar la computadora, no va a dar, ¿no? Porque sí exige mucha capacidad de memoria, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, seguimos. Por ejemplo, había otra por aquí que es, por ejemplo, relleno dos colores. Y de la misma forma, la misma dinámica, ¿no? Yo puedo elegir un modelo, ¿verdad? ¿Ya? Un modelito y aceptar. Ya está, ¿ves? Entonces, no solamente existen los rellenos degradados o los rellenos uniformes, son los más utilizados, pero no necesariamente son los únicos, ¿no? ¿Ya? Existen también este tipo, ¿ya?, que permite que nosotros podamos, en este caso, aplicar más, ¿no?, variedad, por ejemplo, para el fondo, ¿no? Entonces, si yo hago clic ahí y en este caso me coloco, por ejemplo, en la herramienta relleno interactivo, me aparecerán, ¿no?, para yo poder, por ejemplo, cambiar, ¿no?, y variar ya la dinámica, ¿no? Mira, fíjate acá está el fondo, ¿no? Ya está, ¿ya ves? Así. Muy bien, y también tendríamos, por ejemplo, por acá, se me está escapando algunos, ¿ya? Pero siempre van a seguir la misma dinámica, ¿ya? Dependiendo del caso en que estemos manejando, ¿ya? Dependiendo del caso. Está el otro que es el patrón de dos colores, ¿no? Y hemos visto. Y también por acá se está escapando, por ejemplo, el de relleno de textura. El relleno de textura, ¿no? Fíjate acá. Tenemos varias texturas, ¿ya? Muy utilizada también, ¿ya? Y aplicamos. Ahí está el relleno de textura. Ya podemos variar después, ¿no? Etcétera. Entonces, en el diseño, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, tengo dos valores, ¿no? Así. Y, por ejemplo, voy a duplicar, ¿no? Voy a duplicar acá esto de aquí. A este le doy, por ejemplo, otro tipo de relleno, ¿no? Por ejemplo, ya, vamos a darle a este tipo de relleno. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, se me ha escapado. Ya podemos darle otro tipo de relleno, ¿no? Ya, otro tipo de relleno. Vamos a colocar una textura mejor, para evitarnos ya algunos problemas de la computadora y en este caso de los colores que podamos hacer, ¿no? Clic, ya está. Entonces, fíjate, muchas veces lo que se trata es de combinar ambos, ¿no? O sea, yo selecciono los dos, CY, ¿ya? Prevalece el que está detrás, pero este que está delante normalmente se dan transparencias uniformes y ya se nota, ¿ya? Ahí va jugando con los valores, ¿no? Añadir, por ejemplo, ya ves, sustraer, ¿no? Multiplicar, ¿verdad? Dividir. Estoy jugando con dos valores, ¿no? Dos valores, ¿ya? Entonces, en combinación con esos dos valores consigo, ¿ya?, fondos diferentes, ¿no? No fondos uniformes, ¿no? Entonces, lo voy a quitar. Entonces, fíjate que ahora ya mi fondo es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tengo dos, ¿ya ves? Este que está aquí, pero con transparencia, y detrás está, en este caso, el otro tipo de fondo, ¿no? Esas son las formas en las que nosotros podemos utilizar los diversos rellenos, ¿ya? Va a depender entonces ya del diseño que tengamos y cuál sería la herramienta mejor
y más óptima para poder variar nuestros modelos y rellenos, ¿no?